Mi nombre es Andrés Felipe Tauta Sotelo, soy estudiante de 10º semestre de medicina y me corresponde el tema de hemorragia subaracnoidea. Dividí el tema en estos 6 tópicos y la mayoría de la información la, la saqué de este artículo publicado en The Lancet del año 2022. Entonces, para iniciar con el tema, tenemos de que la hemorragia subaracnoidea se define como un accidente cerebrovascular que se caracteriza en que el sangrado es depositado o se deposita en el espacio subaracnoideo, que es aquel espacio que se delimita entre la pie madre y la aracnoides. Y su principal causa, según la epidemiología, va a ser en el 85% dado por la rotura de un aneurisma. Esto pues hablando con respecto pues a la hemorragia subaracnoidea no traumática. Hay otros tipos de hemorragia subaracnoidea, como la perimesencefálica no aneurismática, que representa alrededor del 10% de casos de esta patología y se caracteriza por ser de evolución benigna. Los reportes mencionan de que pueden haber complicaciones a corto plazo como la hidrocefalia o la parálisis de nervios craneales, pero no hay reportes de muertes relacionados con este tipo de hemorragia. Hay otros 5% de casos de hemorragia subaracnoidea que se denominan no perimesencefálica no aneurismática. Es importante conocer de esta patología dado que la etiología neurismática tiene altas tasas de morbilidad y de muerte per se. Con respecto pues a la epidemiología de esta patología, los reportes mencionan de que la incidencia global está entre el 9.1 casos por 100.000 personas al año y como se había mencionado, el aneurisma es la causa pues aproximadamente en el 85% de casos. En una revisión sistemática que está publicada en la revista de JAMA, en la que se evaluó pues la incidencia, la incidencia pues de esta patología, estudiando pues básicamente 75 estudios observacionales de base poblacional, denotaron de que pues la incidencia global para el año 2010 estaba en 6.1 por cada 100.000 personas al año y las tasas por continentes pues variaban un poco con respecto a esto. En nuestra región, América del Sur, se delimitó pues con este estudio de que la incidencia es de 5.1 casos por 100.000 personas al año. Hablando ya de factores de riesgo, vamos a tener unos factores hereditarios que son como por ejemplo los antecedentes tanto personales y familiares de hemorragia subaracnoidea, también la enfermedad renal poliquística autosómica dominante se relaciona mucho con la patología. Y hay algunos factores que son modificables, tales como la hipertensión arterial, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Y la edad también es un factor de riesgo, puesto que la mayoría de hemorragias subaracnoideas ocurren en un pico entre los 50 a 60 años. Ya con respecto a la etiología, vamos a tener de que básicamente la lesión cerebral traumática va a ser la causa más común de hemorragia subaracnoidea y el aneurisma intracraneal es la segunda causa más común. El 10% de casos de hemorragia subaracnoidea no traumática se clasifican como idiopáticos. Vamos a tener también otras causas de hemorragia subaracnoidea no traumática, en las que se destaca pues principalmente las causas vasculares, por ejemplo las vasculitis por enfermedades autoinmunes, la eclampsia en embarazadas, la ruptura de una malformación arteriovenosa o por ejemplo también la transformación hemorrágica después de un ictus isquémico. También otros casos se han reportado, por ejemplo, con medicamentos, sobre todo si estos son de tipo vasoactivo. También personas que tengan una neoplasia en cerebro tienen un mayor riesgo de poder tener una hemorragia subaracnoidea. Y también las personas con trastornos o alteraciones de la coagulación o que estén tomando algún medicamento anticoagulante tienen un mayor riesgo para hacer una hemorragia subaracnoidea. Ya en la patogenia tenemos que la hemorragia subaracnoidea neurismática puede presentar pues de cierta manera algunas características de sangrado particulares. Entonces los aneurismas generalmente se dividen en distintos tipos, siendo pues el más común el aneurisma cerebral sacular,
y tiene la característica de que se desarrollan los puntos de ramificación de las arterias principales del polígono de Willis. Y esto es dado por ejemplo, por la degeneración de la lámina elástica interna inducido por un estrés hemodinámico que se puede correlacionar pues, en aquellos pacientes que tienen hipertensión prolongada en el tiempo, que genere pues, ese estrés sobre la lámina interna. Y además de eso también se caracteriza por un adelgazamiento secundario y pérdida de la túnica media. Otros tipos pues, de aneurismas van a ser los aneurismas de tipo fusiforme y los disecantes. En casi todos los casos, la sangre del aneurisma roto se inyecta pues, en el espacio subaracnoide, como se había mencionado, pero también es frecuente que el sangrado derive pues, a ventrículos ya al propio cerebro. Y entonces esto puede generar pues, una lesión cerebral que ocurre poco después del inicio de la hemorragia subaracnoidea, y esto puede deberse tanto, por ejemplo, a una isquemia global transitoria, a efectos tóxicos de la sangre, a efecto masa y a la destrucción directa del tejido cerebral, si hay pues la hemorragia intracerebral, como se había mencionado. También hay que hablar de la respuesta sistémica pues, por la hemorragia subaracnoidea, y esto es dado por una hiperactividad simpática que genera pues un aumento de los niveles de catecolaminas, aumento de péptido natriurético, una mayor actividad del sistema renina-angiotensina y también una liberación de citocinas inflamatorias, que lo que puede generar todo esto es, por ejemplo, un edema pulmonar y consigo pues un síndrome de dificultad respiratoria aguda, arritmias cardíacas y anormalidades de la contractilidad, un desequilibrio en los electrolitos y como tal también debido a toda la respuesta inflamatoria derivar pues en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cabe aclarar también de que debido a todos estos efectos la isquemia cerebral retardada puede ser también un efecto dado pues por toda la patogenia que ocurre entre el día 3 y 14 después del inicio de la hemorragia, y las tasas mencionan de que esto puede ocurrir en alrededor del 33% de los pacientes. Aquí podemos ver como tal pues el compromiso que puede haber dentro de, pues, de toda la circulación cerebral, y vemos que pues el principal compromiso se va a dar en circulación anterior, siendo pues comúnmente pues en la arteria pues comunicante anterior o en la arteria cerebral anterior en un 40%, derivando pues un 20% en la arteria cerebral media y también pues en un 30% en aneurismas de la carótida interna, y ya en la circulación posterior es menos común que ocurra pues un aneurisma. Sin embargo, también hay que tenerlo en cuenta. Ya hablando de la clínica, tenemos de que el principal motivo de consulta de los pacientes va a ser el dolor de cabeza, y este tiene características por lo general de aparición repentina, y el paciente lo puede referir como el dolor de cabeza más intenso de su vida, y pues este informe varía aproximadamente en el 70% de los casos y es el único síntoma en aproximadamente el 50% de los pacientes. También pueden consultar por otros síntomas como náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, sea transitoria o continua, focalización, dolor en el cuello o rigidez de cuello, y también hay que tener en cuenta las convulsiones o los movimientos anormales, que se reporta hasta en el 26% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Dentro de la enfermedad actual es importante caracterizar la cefalea, particularmente pues la gravedad y qué tan rápido se alcanzó esa gravedad máxima. Generalmente la hemorragia subaracnoidea suele tener una cefalea de características muy severa y que esa gravedad se alcanza dentro de un minuto. Esto es reportado alrededor en el 50% de los pacientes. También si el paciente tiene diagnóstico o presenta cefalea crónica, hay que preguntar si el dolor de cabeza por el que consulta es diferente a dolores de cabeza anteriores. Y también está registrado de que algunos pacientes pueden presentar dolores de cabeza días previos o semanas antes pues, de la presentación aguda. Así que hay que indagar también si el paciente ha tenido pues, estos dolores de cabeza. En los antecedentes, indagar pues si ha habido episodios anteriores sobre comorbilidades como la hipertensión arterial, en la medicación, sobre todo en mujeres, sobre el uso de anticonceptivos orales, dado que ha habido una relación con el uso de estos medicamentos y el riesgo de tener hemorragia subaracnoidea,
En familiares, indagar sobre algún antecedente de aneurisma o de hemorragia subaracnoidea per se, y también de algunos otros factores de riesgo como lo son el tabaquismo, el alcohol o un trauma reciente. En examen físico, con respecto pues al estado general, hay que, cuando se recibe un paciente con sospecha de hemorragia subaracnoidea, es vital evaluar periódicamente los signos vitales para guiar las decisiones de tratamiento inmediatas y posteriores, principalmente hacer énfasis en la presión arterial, porque se han desarrollado pues estrategias para reducir la presión arterial elevada que puede aumentar el riesgo de un nuevo sangrado. En órgano de los sentidos se podría buscar hemorragias retinianas, en cuello hay que buscar la rigidez de nuca, y el examen neurológico es lo principal en estos pacientes en los que hay que descartar pues un déficit neurológico focal, como los que se mira pues en la diapositiva, sea por ejemplo la parálisis de un tercer nervio, sea parcial o completa, parálisis del sexto nervio, debilidad en piernas o hemiparesia con afasia o negligencia visoespacial. También es importante descartar meningismo con los signos de meningismo, y también es importante utilizar alguna escala clínica como la clasificación de Hunt and Hess para caracterizar la gravedad clínica, y esto pues se va a tocar posteriormente. Con respecto al diagnóstico, lo hace básicamente pues en las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Estadounidense de Accidentes Cerebrovasculares, en la que da sus recomendaciones para el manejo de la hemorragia subaracnoidea neurismática, que está publicado pues del año 2023. Y ellos nos mencionan que al paciente con cefalea intensa de inicio agudo podemos enfocarlo dependiendo pues al tiempo de evolución de la clínica. Entonces, si el paciente tiene cefalea intensa de inicio agudo que comenzó hace más de 6 horas o hay nuevos déficits neurológicos, lo recomendado es realizar una tomografía computarizada de cabeza sin contraste. En caso de que esta sea negativa o equívoca para hemorragia subaracnoidea aguda y que todavía continúe la sospecha, es necesario realizar una punción lumbar. Si el cuadro se presenta en menos de 6 horas y no hay un déficit neurológico, la guía recomienda de que básicamente si la tomografía de cabeza que realiza en mejores condiciones es interpretada por un experto y el resultado es negativo, puede ser razonable tanto para poder excluir una hemorragia subaracnoidea, y también si es positivo, pues es razonable para diagnosticar el cuadro. Y en caso de no haber nuevos déficits neurológicos, se puede considerar usar la regla de hemorragia subaracnoidea de Ottawa para ayudar a identificar a aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de hemorragia subaracnoidea. Entonces, hablando específicamente de cada estudio de imagen, como se había mencionado, la imagen inicial siempre va a ser una tomografía sin contraste. Se dice que la sensibilidad para detectar la hemorragia subaracnoidea es casi del 100% en un plazo de 3 días, pero disminuye al 50% después de 5 días. Y lo que se va a buscar en esta imagen va a ser los signos pues, de una sangre hiperdensa. Generalmente cuando es de etiología aneurismática se va a localizar pues, en las cisternas basales, y si es de etiología traumática se ha reportado que se puede encontrar en regiones frontal y temporal. Y esto nos sirve básicamente dado que pues, el patrón de hemorragia nos puede indicar la ubicación del aneurisma roto, o también nos puede mostrar de otra forma complicaciones que hayan dado pues debido pues a la patología, como hidrocefalia o una hemorragia intracraneal. Una vez tomada la imagen, también es necesario aclarar que hay escalas que sirven para calificar la gravedad y predecir riesgo de vasoespasmo cerebral sintomático. Posterior al diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, también es necesario tener imágenes vasculares para identificar el origen de la hemorragia. Y la guía menciona de que la angiografía por sustracción digital va a ser pues el estándar de referencia para el diagnóstico. Sin embargo, pues en distintos contextos como el nuestro, la angiografía por TAC puede ser pues preferible. Y además hay que aclarar de que pues, la angiografía por sustracción digital tiene, pues al ser un procedimiento muy invasivo, puede haber un riesgo de tener efectos adversos. También la guía menciona de que si realmente no se encuentra como la causa de la hemorragia subaracnoidea
con alguna de las imágenes es necesario realizar la angiografía varios días después. Ya hablando específicamente sobre la angiografía por TAC, como se había mencionado, muchas veces se prefiere, dado a que está ampliamente disponible, es mínimamente invasiva. Una característica importante de esta imagen es que es altamente sensible y específica para aneurismas mayores de 3 a 4 milímetros. Y por lo general, con esta imagen es suficiente para poder planificar la reparación del aneurisma. Ya también se habló pues de la necesidad en caso de que, por ejemplo, la imagen sea equívoca o negativa, de realizar pues una punción lumbar. Y con respecto pues al análisis del líquido cefalorraquídeo, el principal hallazgo que nos sugiere pues una hemorragia subaracnoidea va a ser la presencia de eritrocitos o la xantocromía en líquido cefalorraquídeo. Si el análisis del líquido cefalorraquídeo no es concluyente, se debe considerar pues, realizar una angiografía por TAC para descartar el aneurisma. Algunas características que se debe tener en cuenta también es de que la presión de apertura puede ser normal o estar elevada en casos de hemorragia. Y también es importante saber diferenciar realmente si los hallazgos de líquido cefalorraquídeo corresponden a una hemorragia subaracnoidea o es debido a una punción traumática. Entonces la principal diferencia será de que pues, se van a recolectar 4 tubos de líquido cefalorraquídeo y el recuento de eritrocitos en la hemorragia subaracnoidea no va a tener ningún cambio. Sin embargo, en la punción traumática, pues el número de eritrocitos será decreciente. También hay que tener presente la xantocromía, que va a estar en la hemorragia subaracnoidea presente después de 12 horas después del inicio de los síntomas. En cambio, en la punción traumática no está presente. Esas serían como las principales características. Y como se había hablado, hay distintas escalas de estadificación y clasificación de la hemorragia subaracnoidea. Con respecto pues a la clínica, vamos, por ejemplo, si es de origen traumático, utilizar la escala de Glasgow, que estima la gravedad de una lesión de la cabeza, pues midiendo las mejores respuestas tanto de la parte verbal, ocular y motora. Y tenemos el grado clínico de Hunt and Hess, que se basa pues en la intensidad de la inflamación meningia, la gravedad del déficit neurológico y el nivel de excitación. Y se divide en 5 grados, siendo pues el grado 1 el grado mínimo de gravedad, siendo pues caracterizado por un dolor de cabeza sintomático mínimo y ligera rigidez de nuca, hasta el grado 5, que es el de mayor gravedad, que se caracteriza por ser un coma profundo, la rigidez descerebrada y un aspecto moribundo en el paciente. Y ya con respecto pues a la clasificación mediante imágenes, tenemos la estadificación pues utilizando por la escala de Fisher, y pues la escala de Fisher se puede utilizar pues para estimar el riesgo de vasoespasmo según la cantidad de sangre observada en la tomografía computarizada inicial, y esto nos puede delimitar pues la gravedad clínica y el pronóstico que puede tener este paciente. Y esta escala, sobre todo pues la modificada, se divide pues en 5 grados, siendo el grado 0 pues el de menor gravedad, en el que no se encuentra hemorragia subaracnoidea ni hemorragia intraventricular, y dependiendo las características pues de estos dos aspectos se va clasificando en distintos grados, siendo el grado 4 la de mayor gravedad, en la que se encuentra pues la hemorragia subaracnoidea localizada o difusa de tipo espesa, y está presente en la hemorragia intraventricular. Listo. Ya una vez pues clasificado al paciente según su gravedad y todo, se debe definir pues el manejo que este va a recibir. Entonces, para iniciar, hablaré pues de algunos medicamentos que se deben indicar, o cuáles son las medidas que se deben indicar pues para reducir el riesgo de resangrado en los pacientes, es decir, el manejo médico que se debe hacer, dado que pues el resangrado dentro de las 72 horas posteriores a una hemorragia subaracnoidea varía entre el 8 al 23% de los pacientes, generalmente pues dentro de las 6 horas posteriores al evento de la hemorragia subaracnoidea, y es importante dado que pues el resangrado puede provocar la muerte en el 20 al 60% de pacientes. Entonces, si en este momento pues, el aneurisma no está asegurado pues, quirúrgicamente, es necesario controlar con frecuencia, como se había mencionado, o hacer una monitoría de la presión arterial con mucha frecuencia. La guía menciona de que pues, el agente antihipertensivo, en caso de ser necesario, debe ser un agente parenteral de acción rápida,
Y las metas que se deben mantener debe ser pues una presión arterial sistólica menor a 140, 160 milímetros de mercurio con una presión arterial media de 110. Y algunas opciones que menciona como las mejores que se pueden usar serían la betalol, nicardipina o clevidipina, siendo pues la betalol la que está presente en nuestro medio. También con respecto a pacientes que tengan uso de terapias antitrombóticas, si corresponde, se debe pues hacer la reversión de la misma para reducir pues el riesgo de la expansión de un hematoma y pues a la larga no tener pues malos resultados funcionales. También se habla de que realmente con respecto pues a terapias antifibrinolíticas no se deberían utilizar rutinariamente, dado que pues no se ha demostrado que haya pues un mejor resultado funcional. Y con respecto pues a este tema, existe pues una revisión que está en Cochrane, que es del año 2022, en el que se evaluaba si la terapia antifibrinolítica puede reducir el riesgo de resangrado en pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática. Esta es una revisión sistemática de 11 ensayos aleatorizados en el que comparaban pues, la terapia antifibrinolítica como el ácido tranexámico o el ácido epsilon aminocaproico en, versus pues, el placebo en la atención habitual en 2.717 pacientes con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática. Y lo que se evidenció es básicamente que la terapia antifibrinolítica puede reducir el riesgo de resangrado en estos pacientes, pero no hay como evidencia de que reduzca la mortalidad ni el riesgo de malos resultados funcionales. Por tanto, no se recomienda aún usarlo de rutina en el manejo de estos pacientes. Otro de los puntos importantes en el manejo médico será el manejo del dolor y la temperatura, dado que pues básicamente el dolor debido pues, a este cuadro va a ser muy común también en la hospitalización, y el dolor no controlado pues puede provocar el aumento de riesgos de ruptura del aneurisma, que haya hipertensión inducida por el dolor o complicaciones relacionadas con la inmovilidad. También hay que destacar de que el dolor de cabeza pues, puede deberse, por ejemplo, a una irritación meningia, un vasoespasmo, hidrocefalia, edema cerebral o craniotomía. Por tanto, es importante pues, tratar el dolor. Y la guía recomienda manejarlo con acetaminofén si no existe una disfunción hepática o se puede utilizar también opioides como segunda opción. Y hace una recomendación sobre el uso de AINES, en el que no se debería usarse o debería evitarse en estos pacientes, dado que tiene el potencial de aumentar pues, el sangrado, dado que tienen efectos antiplaquetarios. Otro punto importante también es la fiebre, que es muy común en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, así que también es necesario controlarla dado que se asocia con una peor gravedad clínica y peores resultados. Y el punto importante en el manejo de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático será la cirugía. Entonces la guía menciona de que es necesario reparar el aneurisma lo antes posible con el objetivo de obliterarlo por completo. Y esto se hace pues para poder reducir los riesgos de nuevo sangrado, la necesidad de tratamientos adicionales. Y si no es posible la obliteración completa en la fase aguda, se debe considerar pues la obliteración parcial para asegurar la ruptura y luego retrasar el retratamiento en pacientes con recuperación funcional. Y entonces hay dos formas de realizar pues el tratamiento quirúrgico, que va a ser pues de la forma quirúrgica con clips o de forma endovascular. Y esto se debe hacer pues principalmente dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. Y la elección entre pues el uso de espiral endovascular o un clipaje depende realmente pues, del contexto de cada paciente. Eso es a decisión del especialista. Con respecto pues a las complicaciones que puede haber posterior a una hemorragia subaracnoidea, lo principal será el vasoespasmo cerebral y la isquemia cerebral retardada que puede presentarse posterior al cuadro. Por tanto, se recomienda también pues, posterior al manejo de la hemorragia subaracnoidea la monitorización por ecografía Doppler transcraneal para detectar el vasoespasmo y así predecir pues, la isquemia cerebral retardada. También se menciona pues si es posible la realización de una angiografía por tomografía computarizada o perfusión por TAC para pues, ayudar también a detectar el vasoespasmo y predecir la isquemia cerebral retardada.
Y el manejo con respecto a esto para prevenir esa isquemia y mejorar pues, resultados en los pacientes era el uso del nimodipino por vía enteral. Se menciona pues que se debe utilizar un régimen de 60 miligramos cada 4 horas o 30 cada 2 si el paciente presenta hipotensión, y este manejo debe darse durante 21 días si el paciente se presenta menos de 96 horas después del inicio de la hemorragia subaracnoidea y no hay contraindicaciones dadas pues por una presión arterial inadecuada. También otras complicaciones que hay que tener en cuenta será la hidrocefalia. En caso de que pues, se presente en imagen, es necesario pues, tratarlo urgentemente con una derivación de líquido cefalorraquídeo mediante pues, un drenaje ventricular externo o un drenaje lumbar. Las convulsiones también son una de las complicaciones que hay que anticipar en estos pacientes, y se menciona de que si el paciente las llega a presentar, se debe considerar el tratamiento con anticonvulsivantes durante máximo 7 días. Si el paciente no presenta convulsiones, es necesario pues, considerar realizar pues, monitoría electroencefalográfica. Si el examen neurológico es fluctuante, si el estado mental es deprimido, si el aneurisma es de la arteria cerebral media y está roto, si la hemorragia subaracnoidea es de alto grado según las clasificaciones previas, si hay hemorragia intracerebral, hidrocefalia o hay infarto cortical. Y también en estos pacientes es necesario considerar agregar pues, la profilaxis para convulsiones. Y menciona de que se debería usar cualquier anticonvulsivante y tratar de evitar fenitoína, dado que está asociada pues, a tasas de morbimortalidad elevadas. Y ya hablando de las complicaciones sistémicas, tenemos de que, por ejemplo, con respecto pues, a electrolitos, la hiponatremia es lo más frecuente y se puede deber pues, a un CADH o a la pérdida de sal cerebral, por lo que se debería considerar pues, el tratamiento con mineralocorticoides. Con respecto pues, a la respuesta simpática, tenemos, por ejemplo, que puede haber una lesión neurocardiogénica, por tanto, hay que monitorizar y evaluar pues, posibles anomalías cardíacas, alargaciones del intervalo QT, arritmias o una miocardiopatía por estrés, y si están presentes, tratarlas en consecuencia. Con respecto pues, al edema pulmonar neurogénico, hay que diferenciarlo del cardiogénico y otras causas comunes de dificultad respiratoria. También pues, es necesario pues, realizar pues, cuidados de apoyo y monitorización para estar pendientes de esta complicación. Con respecto pues, a la disfunción renal, también es necesario hacer una protección del riñón con hidratación adecuada, evitar pues, el contraste pues, en la mayoría de ocasiones, y tener pues, precaución con medicamentos que sean nefrotóxicos. Y también la profilaxis contra la tromboembolia venosa se debe dar en caso de que pues, ya el aneurisma esté asegurado. Con respecto pues, al pronóstico de estos pacientes, pues se ha evaluado pues, el deterioro y discapacidad cognitiva a largo plazo, y la mayoría de los pacientes que sobreviven generalmente van a presentar algún tipo de deterioro o discapacidad neurocognitiva permanente. Se ha informado que pues, los déficits cognitivos varían pues, entre el 75% de los sobrevivientes y pueden incluir pues, deterioro de la memoria verbal, el lenguaje, la función ejecutiva, una mayor conducta de toma de riesgos. También pues han habido otros déficits comunes, como por ejemplo la disminución de la calidad de vida, trastornos del estado de ánimo, fatiga, alteraciones del sueño. Y también pues con respecto pues a la tasa de resultados y muerte, generalmente pues aproximadamente pues el 80% de los pacientes no pueden reanudar pues su estilo de vida anterior a los 6 meses, y se informa que aproximadamente el 45% de los pacientes no pueden recuperar la función independiente ya a lo largo de su vida. Y las tasas de mortalidad notificadas pues varían mucho, van desde el 8 al 67%. Y con respecto pues a todo este deterioro, encontré pues este artículo de interés en el que pues básicamente lo que se evaluó o es un estudio en el que hacen una fuerte relación entre los trastornos psiquiátricos como el trastorno de estrés postraumático, trastorno de depresión mayor y el trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos del estado de ánimo con el desarrollo de aneurismas cerebrales y hemorragia subaracnoidea. Y en este se evaluó básicamente
eh, eh, pues básicamente en casos extraídos pues de una base de datos de veteranos, alrededor de 35.100 casos de casos de aneurismas en hemorragia subaracnoidea y 5.749 casos de aneurisma con hemorragia subaracnoidea que datan del año 2005 a diciembre de 2019. Y ya ajustando pues todo el análisis, tanto por sexo, hipertensión y consumo de tabaco, se menciona de que básicamente tener antecedentes de trastorno de estrés postraumático conlleva pues un riesgo con una OR de 1.48 de tener pues un mayor riesgo de una hemorragia subaracnoidea o de un aneurisma cerebral. Con respecto pues al trastorno de depresión mayor, tiene un riesgo con un OR de 1.33 y con respecto pues al trastorno de ansiedad generalizada, pues tiene un 26% de mayor riesgo para tener este tipo de patologías. Y básicamente este estudio pues me pareció muy interesante, dado que pues en el artículo explicaban de que pues se mencionaba pues varios como mecanismos para explicar la asociación pues entre esto, y entonces mencionaba que por ejemplo el estrés asociado a los trastornos psiquiátricos puede llevar pues a hipertensión, que dañe las paredes de los vasos sanguíneos como se había mencionado en la fisiopatología. Además pues tener una enfermedad psiquiátrica pues también se asocia mucho a niveles elevados de inflamación que puede acelerar pues la degradación de las paredes. También el estrés crónico puede aumentar la producción de radicales libres, dañando células endoteliales y contribuyendo a la formación de aneurismas. También pues los trastornos psiquiátricos pues pueden alterar la respuesta inmunológica, lo que puede favorecer el desarrollo de aneurismas. Y también pues como bien se ha estudiado, pues los trastornos psiquiátricos se relacionan mucho con el abuso y el consumo de sustancias como alcohol, heroína, metanfetamina, y esto pues puede aumentar el riesgo de aneurismas. Y que todo esto pues la implicación clínica que puede tener es de que los pacientes con aneurismas deberían ser evaluados rutinariamente pues para poder detectar trastornos psiquiátricos como los ya mencionados y realizar pues un tratamiento multidisciplinario como estrategia para reducir el riesgo de ruptura de aneurismas. Y esto pues dejó la puerta abierta pues a investigaciones futuras en las que se realice pues más estudios para comprender mejor los mecanismos subyacentes y desarrollar tratamientos más efectivos. Esto sería todo pues con respecto al tema. Gracias.